nuestro querido hermano, el padre Miguel Ángel, si ustedes me permiten, dejar que hable la palabra. Y he seleccionado dos versículos del capítulo 22 del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis ha sido el libro de profundización que hemos elegido este año, mientras hacíamos en paralelo también un curso de ABC de la Biblia, que bueno, Dios mediante repetiremos el año que viene. Y hoy es nuestro último encuentro de profundización sobre este libro. Y nos dice el capítulo 22, versículo 2, en medio de la plaza, dice, describiendo a la nueva Jerusalén, a una ciudad ya presidida por la basileia divina, por el poder de Dios, dice, en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida, como el árbol de la vida del Génesis, ¿no? Que dan fruto 12 veces, una vez cada mes. ¿Quién no tuviera un limonero así, ¿no? Un duraznero así, un ciruelo así? Una vez cada mes. Y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no habrá ya maldición alguna. Luego dice el versículo 12, mirá, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy, dice el versículo 13, el alfa y el omega, primero y último, principio y fin. Queridas hermanas y hermanos que hoy están desde Taldán, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Villa Ballester en Buenos Aires, Puerto Esperanza, ¿sí? ¿Están las hermanas de Puerto Esperanza o, no, o me equivoco? Villa Ballester, en provincia de Buenos Aires, desde dónde, bueno, desde Córdoba, por supuesto. Había leído también que estaban, eh, Hay gente desde Misiones, Juanca también. claro, por eso decía desde Puerto Esperanza, Ah, bien, bien. desde Tránsito, bueno, Posadas también. Posadas también. Bienvenidas y bienvenidos todos. Este, yo quiero hacer dos homenajes ahora antes de presentarles a Miguel Ángel, muy breves. Uno primero, que es el de dar gracias por haber hecho este tránsito de formación bíblica estos 2 años a través de las redes. Cristo de las redes no nos abandones, dice un, un gracioso icono que usan en, en los teléfonos, pero nos ha permitido superar los límites de la pandemia. Y gracias a eso hemos podido darnos fuerza, los cristianos, reavivando, y las cristianas, la mística de la palabra de Dios que es como fermento en nuestras vidas. Y en eso queremos rendir desde el equipo de animación bíblica de las Sierras Chicas un sentido homenaje a aquellos miembros del equipo de salud. Ahí está mi compañera Marcela, pero también está un amigo muy querido, el doctor Eduardo de Fondi, que está allí con su barbijo. Bienvenido, querido Eduardo. No, se escucha. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿podés desactivar tu micrófono de nuevo, por favor? Sí, ahí está. Digo que en esto de un árbol de vida que da vida y da salud para todos, ha habido muchos hermanos y hermanas de nuestras comunidades que desde su fe, no solo desde su profesión, sino también desde su fe, han curado de muchas maneras. Entonces, vaya una bendición especial para todas y todos ustedes y a través de ustedes al ejército de justos y de justas que van haciendo que Dios reine en la salud de los cuerpos y en la salud del espíritu de tanta gente, a veces entregando más allá de sus fuerzas o de sus razones.
porque también dice el versículo 12, vengo a traer a cada uno su recompensa. Y un segundo y sentido homenaje, porque hoy nos acompaña desde Olta el padre Miguel Ángel López, doctor en Biblia. No sé si estás ahora en Miguel Ángel en Olta, sí me decías, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy de párroco casi. Ya. El padre Miguel Ángel, la vez pasada nos acompañó otro compañero tuyo, eh, desde un poquito más al sur, ahora se me fue el nombre del pueblo, pero eh, el padre, el padre Miguel Ángel eh, es una persona que tiene alguna anécdota particular que yo no sé si él la va a decir porque conozco de su humildad, y él va a ir derecho muy profesionalmente a compartirnos su sabiduría, pero hubo un episodio que marcó algo muy particular para nosotros, los que agradecemos a Dios la vida del patrono de las familias campesinas, patrono de los catequistas, el laico Wenceslao Pedernera. Después del asesinato, del martirio del padre Gabriel Lombil y Carlos Murias, encontrándose con el obispo Angelelli, el beato Angelelli, el padre Miguel Ángel, en reunión con el presbiterio reunido tras el asesinato, el obispo, ahora beato Angelelli, escribe un informe que él se lleva una copia, si no me equivoco la otra la manda al nuncio, vos me vas a corregir Miguel Ángel después, y otra se la da a Miguel Ángel, que estaba terminando todavía sus estudios de Biblia, me parece, allá en el bíblico, Miguel Ángel. No, yo ya estaba dando clases del máximo en San Miguel. Ahí está. Yo ya había Entonces, vuelto de Roma. claro, pero vos tenías un viaje a Roma porque él te dice que vos le Sí, llevaras esa carta en mano a Pablo tenía un VI. viaje. Claro. Es cierto, sí, sí. Y esa copia que el Papa Pablo VI, gran sabio, nuestro querido Pablo VI, guarda en los archivos del Vaticano, y es la que lleva Miguel Ángel en de manos de Angelelli a manos del Papa, y es la que luego puede Francisco enviar también para aportar a la causa un texto que había sido escrito por nuestro mártir Angelelli. Es decir, Miguel Ángel participó de la construcción y también de la memoria y de la justicia, en definitiva, de una iglesia martirial que dio su vida en la sangre de Carlitos, de Gabriel, de Enrique y de Wenceslao, para que hoy muchos cristianos sigamos creyendo en medio de tantas pandemias, la pandemia del odio, la pandemia del COVID-19, pero también la pandemia del individualismo egoísta, la pandemia de la violencia, de la intolerancia, etcétera, para que la justicia de Dios, que es el alfa y el omega, siga actuando en la vida de todos nosotros y llenando, hinchiendo el corazón de las comunidades cristianas que a veces parece desfallecer cuando sienten, como el otro día, ¿no? Este chico asesinado ahí en Buenos Aires, este matrimonio, a la chica a la cual le desfiguran la boca, confundiéndolos con maleantes, como si esa violencia se pudiera justificar. Evidentemente, Dios tiene que darnos mucha fuerza para que sigamos creyendo en que la Jerusalén celestial es posible, y es posible porque Dios sigue siendo el alfa y el omega, que el camino no es la violencia, pero sí la lucha por la salud, la justicia, la paz, el amor como herramientas de construcción de un nuevo orden. Así que gracias por toda esa trayectoria, Miguel Ángel. Miguel Ángel es franciscano, ha sido profe de Juvencio, ha sido profe mío también, después compartimos sala de profes, tuve ese honor también ahí en el profesorado CEPIT, y ha quedado pendiente dar una manito ahí también, devolverle a Miguel Ángel algo de lo que él nos da a nosotros, así que reitero mi compromiso, Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros, ha formado a cantidad de estudiosos y estudiosas de la palabra,
Así que, sin más, y con esa fe, con esa gratitud, los dejo en manos de Miguel Ángel. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a adentrarnos al tema. Y tiene que ver un poco con lo que dice Juan Carlos, porque el Apocalipsis es justamente esto, es una teología de la historia. Es un canto de esperanza en medio de una crisis de desesperanza. Lo primero que ustedes ya han hecho todo el Apocalipsis, me toca al final, pero es bueno remarcar qué es el Apocalipsis. Es un género literario simbólico, metafórico, alegórico, porque en tiempos de persecución no se puede usar el lenguaje del perseguidor. Entonces, para que el que me persigue no entienda de qué estoy hablando, uso metáfora, uso imágenes, uso alegoría, pero en realidad estoy diciendo cosas que tienen un sentido profundo. Ustedes han visto los primeros capítulos, ¿no es cierto?, en el que la iglesia cristiana, inspirada, porque el Apocalipsis no es más que una relectura de las crisis de Israel. Recuérdense que la iglesia cristiana nace siendo predominantemente al inicio judía cristiana. Ellos tienen una fuerte tradición profética y una fuerte tradición apocalíptica. Y de golpe los cristianos, después, en torno al año 90, 100, 110, van a ir viviendo las crisis de persecución y el sentido como de fracaso. ¿Dónde está este reino mesiánico que ellos esperaban? Esta venida definitiva de Jesús que iba a cambiar la historia. Y por eso todos los primeros capítulos del Apocalipsis son un capítulo dialéctico entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la justicia y la injusticia. Y eso se reflexionaba y se meditaba en las asambleas tipo sinagogales que tenían los primeros cristianos. Se reunían, no como las misas nuestras que duran 40 minutos y miramos el reloj. Los primeros cristianos se reunían toda la mañana o toda una tarde, una jornada entera, y tomaban los textos y reflexionaban y trataban de entender el presente, la crisis del presente a partir de la palabra del pasado. Y eso es lo interesante, el presente mira al pasado para apuntar al futuro. Entonces el Apocalipsis es una mirada en momento de crisis, pero una mirada de esperanza, una mirada de fe hacia la novedad. Entonces lo que tenemos aquí es el final de este largo camino, de esta gran lectura, ¿no es cierto?, que es un poco el reino mesiánico, donde será vencido el poder del mal e incluso la misma muerte. Y entonces hablamos de una nueva creación, es decir, a Dios nadie le quita le gana la pulseada. Dios tiene un proyecto y aunque parezca que está fracasando, Él va triunfando. Eso es lo que el cristiano en la asamblea medita y reflexiona. Por eso el libro está lleno de cantos, lleno de alabanzas, lleno de himnos, porque está escrito y vivido y reflexionado en el ámbito litúrgico. Y cierra, ¿no es cierto?, el libro cierra con la nueva creación, que simboliza el triunfo de Dios y del bien sobre el mal. Por eso no habrá más ni llanto, ni dolor, todo eso quedó atrás. Habrá solamente aquello que Dios soñó cuando creó el mundo. Por eso el libro se cierra evocando el principio, evocando el Génesis, evocando la creación. Por eso tenemos como, yo diría, como tres grandes ejes, y distinguir un poco el género apocalíptico del género profético, aunque el autor del Apocalipsis siempre se mueve, si ustedes están atentos, como profeta. Él nunca habla como otra cosa, como profecía, pero en realidad no sigue el esquema del profeta, porque el profeta mira el momento presente. En cambio, Juan mira el final de la historia, mira el triunfo final. Entonces, no es un profeta, porque el profeta mira el presente y ayuda a leer el presente. En cambio, el Apocalipsis mira el presente, pero apuntando al futuro, apuntando al final. Y tenemos como una dialéctica permanente, que digo yo, entre el bien y el mal, el triunfo del mal sobre el triunfo del bien, y se cierra en estos dos capítulos estupendos que son diríamos, la solemne liturgia del cielo, donde hay tres grandes ejes para comprender. Primero es, todo es nuevo, del capítulo 21, del versículo 1 al 8. Cielo nuevo, tierra nueva, Jerusalén nueva, todo es nuevo. Es la afirmación gozosa de haber logrado finalmente el triunfo, que es un triunfo que yo diría diferenciado del ideológico. El triunfo ideológico es la utopía, el triunfo cristiano es la escatología. Escatología e ideología se parecen mucho, pero la utopía tiene que ver con la realidad
inmanente, con esta historia. En cambio, la escatología tiene que ver con la trascendencia, una historia que está llamada a ir más allá de la inmanencia, una historia que termina y desemboca en el misterio mismo del Dios de la vida. Por eso el final es ese, y es el Dios de la vida, que crea la vida, que vendrá a renovar la vida. Ahí está toda la novedad. El vidente oye, y él es el testigo fiel, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ha pasado lo viejo y aparece la novedad. El vidente oye. Una descripción negativa: no habrá muerte, no habrá luto, no habrá llanto, no habrá dolor, porque todo eso ya pasó. Simbolizado en la movedizo e inestable del mar. El mar como imagen metafórica de lo frágil, de lo movedizo, de lo inconsistente. El mar es un oleaje permanente, es un movimiento permanente. Eso ya, la vida es un oleaje permanente. Eso quedó atrás, no habrá más mar, ¿no es cierto? Lo viejo ha pasado y aparece la novedad. Y fíjense qué interesante, esta novedad es el eco de 2 Corintios. Es importante porque vamos a ir encontrando la reflexión de las cartas apostólicas leídas a la luz de la apocalíptica judía, sobre todo de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, de los grandes profetas que vivieron épocas de profundas crisis en Israel. Solo que las crisis de Israel se la veían como la reconstrucción de la ciudad santa, la reconstrucción del reino de David. En cambio, aquí es la construcción de la ciudad definitiva. No una ciudad temporal, no un reino temporal, no un espacio temporal. Aquí es lo definitivo, lo nuevo. Por eso la razón de todo está en esta ternura solidaria de Dios, el Dios con nosotros. Él es el que desciende, Él baja a esta historia. Él crea esta historia y viene a buscar esta historia, porque esta historia fue hecha por Él y para Él. Hacia Él camina la historia. Y en esta historia el dolor, el drama, el llanto se vuelve positivo desde una mirada de fe. Y aquí aparece un poco lo que de alguna manera Juan Carlos recién recordaba, lo martirial. La palabra clave del Apocalipsis es el testimonio. El mártir es el testigo. Y el gran testigo es Jesucristo. Él es el mártir del Padre. Él es el testigo de Dios. Y todo el creyente tiene que aprender a ser testigo en la crisis. Qué importante en este tiempo nuestro aprender a ser testigos en la crisis. Porque a veces parece que no tenemos fe en la crisis que vivimos. Una crisis como iglesia, como sociedad, como pueblo, como historia. Bueno, al creyente le pide ser testigo en el Apocalipsis. El vidente le pide ser testigo en la fe de que vendrá lo mejor. Lo mejor no ha llegado, aunque hoy tengamos que vivir el dolor. Por eso dice que las lágrimas y el dolor serán convertidos en un pueblo nuevo, un pueblo de hijos, y al sediento y al vencedor Dios le ofrecerá a beber la fuente del agua viva, que evoca evidentemente los inicios del Génesis, los ríos del agua viva. El segundo gran núcleo es la ciudad nueva, del versículo 9 al 27 del capítulo 21. Primer núcleo es todo es nuevo. Primer grito es la novedad. Estamos frente a la novedad. Por lo tanto, motivo de gozo, de alegría, de esperanza, en medio del dolor y de la crisis, porque cuidado, estamos meditando en medio de la crisis, pero en medio de esa crisis hay una esperanza de la novedad. Y la novedad es la ciudad nueva, diríamos la iglesia nueva, la comunidad nueva. La ciudad es la imagen. En esta segunda parte, el vidente describe la belleza de la nueva ciudad, radiante con la gloria de Dios, símbolo de la Jerusalén que trasciende. Es la convivencia madura entre los hombres, es la salvación social y comunitaria, es la historia que Dios soñó, la relación entre los seres humanos que Dios soñó cuando creó al mundo y que se desarticuló con el drama de Caín y Abel, el drama de Adán y Eva. Ahora ese drama termina positivo. Habrá una convivencia, una ciudad nueva, una ciudad como cubo perfecto, anchura, que avanza casi 2 kilómetros. Son símbolos e imágenes que evocan algo que no se ve. La belleza, la gratuidad, la estabilidad perfecta, la plenitud de luz, la vida por la presencia de Dios. Ahí está. Esta ciudad tiene piedras preciosas, pero que no se pelean y que evocan al sacerdote con las piedras preciosas del sumo sacerdote. Fíjense que siempre está evocando la tradición de Israel para iluminar el presente cristiano y apuntar hacia el futuro. Hay siempre un movimiento.
Yo diría casi que el Apocalipsis es una relectura cristiana bajo la luz de Israel. Entonces siempre tenemos dos, digamos, como dos corrientes permanentes. Evocamos el pasado, lo leemos desde la predicación apostólica y lo proyectamos hacia el futuro. Entonces siempre tenemos como textos que se van complementando. Hay que tener en cuenta qué fue la respuesta apocalíptica del Primer Testamento, para ser exacto. Tendríamos que dejar de hablar de Antiguo Testamento, casi como que hubiera un Dios antiguo y un Dios nuevo. No, hay un Primer Testamento y un Segundo Testamento de un mismo Dios y de un mismo proyecto. Tendríamos que empezar a cuidar el lenguaje y decir el Primero y Segundo Testamento, primera y última alianza. No hay antigua y nueva, es una sola, un proyecto único, ¿no es cierto? En el trasfondo de esto, justamente en esta nueva ciudad, no habrá peleas, ni odios, ni nada. Todo estará al servicio de la convivencia humana. Y tenemos el trasfondo de Isaías 60, Isaías 65, Ezequiel 40. Describen la reconstrucción de la ciudad, solo que los profetas la describen como la ciudad material, la Jerusalén material, como hoy sueñan los judíos en Israel, reconstruir la ciudad. Y algunos sueñan reconstruir el templo material. No, aquí no, acá se trata de una ciudad ya no material. Se trata de la ciudad Jerusalén, que se trata la comunión profunda con Dios, la humanidad perfecta, la humanidad lograda, el sueño de Dios realizado, ¿no es cierto? Y hay algo que sorprende profundamente en esta ciudad. Tiene 4 puertas y habla de pueblos en plural, rompiendo la tradición. Dios no es el Dios de un solo pueblo. Dios es el Dios de todos los pueblos. Y todos los pueblos están llamados a ser parte de esa gran familia. Es una familia compuesta por muchos pueblos. Por eso es de plural, sus pueblos, es muy interesante, porque abre la apertura judaica que era un solo pueblo. Acá son todos los pueblos los que están invitados a esa Jerusalén del cielo. Y el gran desconcierto que nos queda en una lectura bíblica es que en esa ciudad no hay templo, cuando el templo era el centro de Jerusalén. Es que no se necesita el templo, porque Dios está presente en medio de ella, es el Emmanuel, el Dios presente. Toda la ciudad es santa, toda la ciudad es un santuario. No hace falta un santuario que distinga lo sagrado de lo profano. Todo estará unido. Es una ciudad sin templo por eso. Es una ciudad que ha superado el esquema de lo sagrado y de lo profano. En ella todo es sagrado, por la presencia de Dios que está en todas partes. Es una ciudad con una misión: iluminar la marcha y la búsqueda de la historia humana. Ahí está. Mirar la Jerusalén del cielo es comprender la historia terrena. Por eso digo, es una teología de la historia. Ahí se nos enseña lo que tenemos que aprender a vivir en esta historia para caminar hacia esa historia. Yo diría casi que es como el paradigma ético de la implicancia y de la responsabilidad del creyente frente a la realidad de la crisis de la historia. El creyente tiene que mirar la Jerusalén del cielo, no porque eso va a pasar. Gran error en la lectura apocalíptica. No está hablando de lo que va a pasar. Está iluminando lo que está pasando, lo que está sucediendo hoy. Está dando criterios de lectura para discernir el hoy. No me está diciendo lo que va a pasar al final de los tiempos. Ese es un gran peligro a veces en la lectura del Apocalipsis. Creer que me está dando un determinismo histórico. No hay ningún determinismo histórico. Hay una historia que se construye en diálogo entre Dios y la humanidad. Y se le da a la humanidad los criterios para que esta historia sea aquella que Dios sueña y aquella que Dios espera. Por lo tanto, es una historia que los hombres vamos construyendo con el Dios con nosotros. Y para eso Dios manda a su Hijo. Para eso el Señor viene. Por eso termina: ven, Señor Jesús, Maranatá, ven ya, te necesitamos. Hasta que tú no vengas, no lograremos construir esta ciudad celestial, esta nueva Jerusalén. Él está, pero aún no plenamente. Está en la comunidad, pero aún no en la totalidad de la historia. Y ese es el camino, ¿no? Por eso es una ciudad con una misión: iluminar con su presencia la marcha y la búsqueda. Ciudad de luz que se reina en un día eterno. No necesita ya sol ni luna, porque Dios es el Cordero que con su luz perpetua ilumina. No hay noche, que es símbolo de la muerte, y tampoco tiniebla, que es símbolo de la inseguridad. Luz y vida brotan eternamente de Dios,
y permanece la ciudad envuelta en esa luminosidad. Interesante, nosotros conservamos mucho de estas cosas. El cirio pascual tiene mucha evocación apocalíptica, ¿eh? El alfa y la omega, el principio y el fin, la luz, el tiempo, la eternidad. Es el gran texto. Y finalmente el tercer ciclo, el paraíso, capítulo 22, 1:5, el nuevo paraíso. El capítulo 21, 6, y anticipa el 22, 17, nos muestra el río de agua de vida, clara alusión a Ezequiel 47, el agua que emanaba del templo. Pero aquí no hay templo, aquí el agua emana del Cordero, porque no hay templo. Está el Cordero que ha triunfado, y que ha lavado y purificado. Es la gran pregunta, ¿quiénes son esos de la túnica blanca? ¿Quiénes son esos con las palmas en las manos? Son los que se han lavado en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los mártires y las vírgenes? Los que se han lavado en la sangre. Es interesante la imagen. Son aquellos que han dado la vida testimoniando como Jesús el valor positivo de la historia. El martirio tiene, acá aflora el martirio. Por eso la primera iglesia cristiana solo veneraba, prácticamente hasta el siglo IX, X, solo veneraba a los mártires. Solo los mártires. Recién en el siglo IX, X, comenzó a venerar los confesores. Pero hasta los primeros 9 siglos, solamente santos, la iglesia los consideraba los mártires. Cecilia, Inés, Anastasia, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Crisógono, todos mártires. La iglesia tenía los mártires porque son los testigos, los que se lavaron la túnica en la sangre del Cordero, los que testimoniaron en medio de la crisis la fe absoluta en el Cordero, la fe absoluta en la historia de Dios. El Apocalipsis hay que mirarlo desde esa perspectiva y preguntarnos si hoy nosotros nos lavamos en la sangre del Cordero o nos lavamos con los psicólogos, los ideólogos, los políticos, los economistas, los medios de comunicación. ¿Con quién nos lavamos hoy nuestras túnicas? Habría que preguntarse. Si nuestra vida se confronta con la sangre del Cordero o nuestra vida se confronta con este mundo frívolo, líquido, como lo llaman, vacío de contenido. Por eso es tan importante el Apocalipsis hoy, porque es un texto que nos invita a preguntarnos el sentido que tiene hoy la historia y la responsabilidad que los cristianos sentimos frente a esta historia y frente a esta crisis. ¿Cuál es nuestra misión en este momento de crisis histórica? ¿Y cuál es nuestra respuesta testimonial en este momento histórico? Y luego termina con un epílogo, capítulo 22, 6, 21, que está en estrecha relación con la introducción. Este epílogo es la referencia al libro como palabra profética, el libro que tiene una autoridad. Y hay como 3 afirmaciones en la conclusión. La primera es que lo que se dice es verdadero. Por eso dichosos los que lo escuchan, dichosos los que lo obedecen. Y hay aquellos que no lo escuchan, hay aquellos que no lo obedecen, porque es la palabra definitiva. Un segundo criterio es la exhortación a vigilar, a resistir, aunque cueste la sangre, para entrar en la ciudad de la vida. Importante el versículo 14. La perseverancia y la fe esperanzada en la crisis. Yo creo que es el gran segundo exhortación. Por eso la asamblea se reúne y en medio de la crisis renueva su fe esperanzada. Creemos en la vida eterna. Yo digo siempre acá en mi comunidad, con la muerte de los COVID, con tanto drama de dolor que ha habido, digo, cuidado que nosotros creemos en la vida, no creemos en la muerte. Cuidado cuando enterramos a un hermano, cuando despedimos a un hermano. Cuidado desde qué ángulo lo hacemos. ¿Creemos en la vida o creemos en la muerte? Nosotros creemos en la vida. Es un pasaje. Creemos en el Señor de la vida, no creemos en la muerte. La muerte no es más que un pasaje, no es más que un parto, un volver a nacer a la ciudad del cielo, a la Jerusalén del cielo. Por eso el cristiano debe dejarse iluminar por el lucero brillante de la mañana. Hermoso texto. El lucero brillante de la mañana es el Cristo pascual, que ilumina la noche. La noche termina porque el lucero sale. La noche que es el mal, el amanecer que es la tiniebla, que es la inseguridad, viene iluminado por el lucero de la mañana, evocado hermosamente en el canto del prefacio pascual. Que este cirio encendido lo encuentre encendido el lucero que no conoce atardecer. Ese lucero es justamente el Cristo resucitado, el Cordero Pascual, ¿no es cierto? Y el tercer lugar es invitar a unirse en ese clamor universal por la venida del Señor. Ese desear que el Señor venga
Él vino, viene y seguirá viniendo, y con él estarán los vencedores. Es la gran esperanza escatológica, hacia donde camina la historia humana en medio de desconciertos y en medio de crisis. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Fíjense en que en cada Eucaristía tenemos el eco. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora va a venir el Adviento, que tiene que ver un poco con esto. Y el Adviento no es la preparación a la Navidad. Fíjense qué interesante, ¿eh? Hay un error enorme, que yo hace años que vengo luchando contra ese error. El Adviento no es la preparación a la Navidad. El Adviento es la preparación al retorno definitivo del Señor. El Adviento, por eso se usan ornamentos morados, en la actitud de que reconocemos que no estamos como la esposa preparada, engalanada, como la virgen que espera la llegada del esposo. Estamos a veces más bien como el portero que se durmió, el portero que se durmió y llega el Señor y nos encuentra dormido. Por eso la iglesia se viste de morado, porque reconoce que no está con esa actitud de vigilancia y de prontitud que tendría que tener para el retorno del Señor, porque no sabemos cuándo volverá el Señor, solo sabemos que volverá para consumar esta historia. Bueno, esto es un poco, yo decía, para iniciar los tres grandes ciclos. Yo ahora iré detallando un poquito más, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Los tres grandes ciclos de estos capítulos son estos, ¿no? Todo nuevo, la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? La ciudad nueva y finalmente el nuevo paraíso, la nueva creación. No sé si quieren preguntar algo sobre esto y después pasamos rápidamente a seguir un poquito la temática del libro. Eso, no yo sé. quería, para ver si tomé apunte bien, vos hablaste de como los tres ciclos que están presentes en estos dos capítulos, lo dijiste recién, la novedad como esperanza escatológica, la ciudad, el ciclo de la Nueva. ciudad, como el sueño de Dios en la historia, multicultural, bla, bla, y luego el paraíso como el orden nuevo que ya está inaugurado, que no es solo la nueva creación, exactamente. Pero después hablaste también de tres criterios, si no tomé mal nota, vos dijiste los criterios para la acción del creyente son oír esta audiencia obediente, luego el creer, o sea, el reafirmar la fe, y finalmente el celebrar o alabar en la plegaria al Dios que viene. ¿Estoy bien? Claro, No, pero al segundo punto le agregaría un creer en esperanza testimonial, martirial, lo que significa una propuesta ética de parte del mensaje. El mensaje nos exige una respuesta que nos involucra éticamente en el comportamiento. Tenemos que ser los hombres justos de la ciudad justa, los hombres santos de la ciudad santa, los hombres que vivimos en comunión con Dios porque ese es el destino nuestro. Justamente este es el punto central, que en medio de esta realidad, lo voy a decir en el lenguaje de Jesús, vayan como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Porque nosotros somos los buenos y los otros son malos? No, porque cuando la oveja va en medio del lobo corre un riesgo, volverse lobo. Si te volvés lobo, dejaste de ser testimonial. Tenés que seguir siendo oveja en medio del lobo, en medio de un mundo de crisis, en medio de un mundo de desvalores. Tú tienes que seguir siendo un creyente que afirma esos valores. No volverte lobo, seguir siendo oveja, seguir siendo, de ahí viene el testimonio, el martirial. Volviendo a la imagen que daba recién Juan Carlos, ¿qué es lo que hizo fuerte a Angelelli, a Wenceslao, a Carlito? Que fueron testigos en medio de lobos y no dejaron de ser fieles a las coherencias evangélicas. Murieron, acá los llamamos testigos del evangelio. Es una frase martirial, es una frase apocalíptica. Son los que por fidelidad lavaron en sangres su vida por testimoniar aquellos valores que son los valores del reino. Porque en el fondo ese es el reino de Jesús, la ciudad nueva, la nueva creación, la nueva humanidad, o mejor dicho, la verdadera humanidad, la verdadera creación, la verdadera ciudad. Que la libertad mal administrada por lo humano la alejó de Dios, pero que Dios nunca la abandonó y la viene a buscar, la viene a recuperar, porque Él nunca dejó de ser el Señor de esta ciudad, el Señor de esta historia. Entonces, hoy escucha bien esto, testimónialo con tu fe martirial
y finalmente entonces vívelo en comunión plena y construye una nueva ciudad, construye una nueva historia. Por eso digo, no es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Es importante, ¿eh? Y preguntarme qué es lo que me está diciendo en la simbólica. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos para que entiendan. Cuando dice, por ejemplo, que la bestia tiene 7 cabezas y no, ¿por qué dice que la bestia tiene? Porque en ese momento el mal estaba simbolizado por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía Roma, la ciudad capital, y la ciudad capital tenía 7 colinas. Entonces la bestia era Roma, que tenía 7 cabezas. Entonces cuidado con creer que 7 cabezas. Hoy no hay una Roma de 7 cabezas, pero hay también hoy las bestias. No se entiende, ahí está la metáfora, ¿eh? Cuando, por ejemplo, habla del número 144.000, los salvados, como a veces vienen estos grupos pseudo cristianos, que dicen, son ni uno más ni uno menos, son 144.000. Es un número simbólico, porque 144 es igual a 12 por 12, los 12 profetas de Israel, los 12 apóstoles, y el número simbólico milenario, que indica el tiempo eterno de Dios, el famoso milenarismo. El milenarismo no son 1000 años nuestros, es un lenguaje simbólico para indicar un tiempo largo, un tiempo extenso. En ese tiempo largo y extenso están los 12 profetas, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, en el que se construye la ciudad de Dios, la Jerusalén, la nueva creación. Son ¿entienden? Metáforas. Pongo otro ejemplo para que entiendan. Capítulo 12, que ustedes lo han estudiado, que se contrapone a Babilonia. Capítulo 12 es la mujer que genera la vida. Babilonia es la mujer que mata la vida. La mujer está embarazada y va al desierto, y una parte de sus hijos se salvan y una parte de sus hijos mueren. ¿Quién es la mujer embarazada en el desierto? Es la iglesia, que está engendrando los hijos de Dios. Pero muchos de esos hijos de Dios perseguidos por el mal se pierden, pero algunos permanecen fieles. Bueno, ¿cuál es la vocación nuestra? Permanecer fieles, porque la madre iglesia es la que nos ha engendrado en la fe, pero en el desierto es simbólica de la historia. Al desierto lo conquistás o te conquista. Por eso toda una simbólica interesante. Para retomar lo que ustedes ya han visto en los encuentros anteriores, ¿no? Bueno, aquí hace la conclusión. Toda esta lucha concluye evidentemente en esta advertencia. Tú tienes que ser fiel en el testimonio. Ahí está. Por eso la fe nuestra es una fe esperanzada, una fe alegre, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tribulación, aún en medio del desconcierto, nunca tienes que perder la fe. Y la fe implica alegría y testimonio de vida, ambas cosas. Nosotros somos creyentes y somos alegres, y si testimoniamos con nuestra vida esa alegría que emana en nuestra existencia. No sé si te respondo, Juan Carlos, para clarificar un poco este punto central, ¿no? Que me parece fundamental. Totalmente, Miguel Ángel. Yo quería invitar a las compañeras, hermanos, ahí, si hay alguna pregunta que va surgiendo o como hizo Eduardo recién, algún comentario, vayan nomás poniéndolo en el chat, o así como nos dio recién Miguel Ángel un lapso para plantear algunas preguntas, ahora ya nos vamos a meter en estos ciclos, ¿no es cierto? Y después otra pausita más para que ustedes vuelvan a plantear preguntas, pero si quieren, para que no se las olviden, ponerlas en el chat, las leemos en el próximo corte, ¿no? Sí. Si les parece, leo rapidito los que han puesto hasta ahora. Sí. Eduardo dice, comenta, me gusta cuando existe la implicancia ante la aceptación de la palabra, el cambio radical de la vida, donde está impreso el ejemplo como parte importantísima de la evangelización. El Nuevo Testamento, vida y ejemplo a seguir, enseñado por Dios, hecho hombre. Juvencio también dice, la dimensión martirial solo se vive hacia afuera de la comunidad, o dentro de la iglesia también se puede aparecer esta dimensión martirial. Es una pregunta. Es importante la pregunta. Creo que en ambos ámbitos, adentro y afuera de la iglesia. Porque el testimonio martirial es dentro de la comunidad y desde la comunidad fuera de la comunidad. Pero siempre está presente el testimonio martirial. Porque a veces los mártires son más cuestionados por la comunidad que por los no comunidad. Hay otra pregunta. Te piden si puedes reiterar el concepto del Adviento.
El Adviento es la iglesia que espera la promesa del retorno definitivo de Jesús, la realización plena del reino. La iglesia sabe que Jesús va a volver y sabe que no está preparada. Entonces la iglesia hace esas 4 semanas como de penitencia purificadora, esperando que el Señor venga. Por eso hablamos de la tradición de las famosas coronas de Adviento, las 4 velas de Adviento, ¿no? Que van cambiando el color, porque es la simbólica de ¿qué? De la historia que camina a este encuentro de la nueva creación. El Adviento apunta a esto. El Adviento, fíjense qué interesante, el Adviento apunta a Jesús que vino, Jesús que está y Jesús que va a volver. Como no vuelve este año, porque no hay signos de que vuelva, fíjense, como no hay signos de que vuelva, parece que no vuelve este año, que todavía está lejos el retorno, a partir del 18 de diciembre, 16 de diciembre, recién ahí la iglesia comienza a recordar la primera venida. Comienza a recordar la primera venida porque este año no viene todavía definitivamente. Entonces el Adviento no está en orden a la Navidad, sino que la Navidad está subordinada al Adviento. De hecho, los primeros tiempos no se festejaba la Navidad, se festejaba solo la Pascua. Luego, cuando la parucía demoró mucho y el retorno de Jesús no era inminente, entonces comenzaron al final del Adviento a recordar la Navidad, es recordar la primera venida para prepararnos a la segunda venida. No sé si le respondo la pregunta a... Muchas gracias, Padre. Yo aprovecho esta instancia también para agregar una pregunta propia, si se puede. Me estaba preguntando si esta forma de entender, digamos, la Nueva Jerusalén en el tiempo de hoy, no era, me lo pregunto, usted corríjame si no es así, si no era una realidad espiritual que también podemos estar viviendo. Me imaginaba, por ejemplo, que si no hay templos en nuestro interior, porque Dios está habitándolo todo, no seríamos personas divididas, que si no hay pueblos, no tendríamos acepción de personas, no sé, como que se podría interpretar como una forma de vivir la espiritualidad cristiana. No sé, dígame usted qué opina sobre eso. Bueno, ese es el punto al que hay que llegar, pero mientras no lleguemos a la Jerusalén del cielo vamos a tener grietas y divisiones, que justamente que nos distancian de a esa Jerusalén tenemos que caminar, hacia esa tenemos que ir. Esa iglesia en salida, que dice el Papa, esa iglesia al encuentro, esa iglesia hospital de campaña, esa iglesia se inspira en la Jerusalén que va a bajar del cielo. Hacia eso tenemos que ir. Ahora, mientras tanto, tenemos que reconocer que estamos lejos de esa Jerusalén del cielo. Estamos lejos todavía de esa comunión profunda de todos los pueblos, en un solo pueblo. Seguimos en esa confrontación. Seguimos con Abel y Caín. Seguimos con Jacob y sus hijos. La pelea de José y sus hermanos. Seguimos un poco en esta hermosísima historia de la humanidad contradictoria, conflictiva, pero que nunca tiene que perder por ahí la importancia del Apocalipsis que cierra la gran revelación. El gran último mensaje de la palabra, ¿cuál es? ¿A dónde tenemos que focalizar la mirada y el camino? Y la mirada y el camino es construir aquí en la historia lo que va a ser después en la transhistoria. Es decir, de alguna manera la Jerusalén del cielo la comenzamos a construir en la tierra, porque Dios viene a la tierra, Él baja a la tierra, Él viene a nosotros para llevarnos con Él, pero a llevarnos con Él desde esta historia, no de una historia paralela, y no de una historia que Él impone, sino de una historia que Él construye con nosotros y a través de nosotros. Y ahí entra todo lo que podemos llamar la teología del Espíritu Santo, como animador de la historia y señor de la historia, y el que camina con la historia. El gran don de Jesús resucitado, el Espíritu, el hálito que creó al mundo. Dios creó al mundo con su hálito, su palabra y su hálito. Dios está recreando el mundo con nosotros. Nuestra vida es una constante recreación. Siempre decimos que vamos a resucitar cuando muramos, ya te agrego. No es cierto, es falso. Estamos resucitando cada día. No vamos a resucitar, ya estamos resucitando, porque el resucitado vive en nosotros y nos va resucitando con él. Por eso la muerte no es más que un paso más en ese camino de resurrección. Solemos decir, vamos a resucitar. No, estamos resucitando. Cada día es un paso más en esa transformación de comunión total con Dios, con el Emmanuel, el Dios con nosotros,
y nosotros con Él. Fíjate que decimos litúrgicamente, hacemos la comunión, koinonía. ¿Qué es la comunión? Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y vamos, fíjense en la liturgia, porque el Apocalipsis se canta y se reza en la liturgia, nace en un ámbito litúrgico comunitario. Vamos caminando, ¿por qué hacemos la comunión caminando? Juntos como pueblo, porque vamos camino a la Jerusalén del cielo. Ese es el sentido. Nos alimentamos aquí en la tierra porque vamos caminando al encuentro definitivo con Él. Ese es el sentido de la comunión caminando, y vamos juntos, haciendo comunión, haciendo koinonía. Bien, no sé si te respondo. Bien. Perdón, no podía prender el micrófono. Muchas gracias, padre. Sí, y le agrego unas palabritas que dejó Gloria en el chat, que me parece que son justas. La muerte no existe, es un pasaje a la vida eterna. La resurrección a la vida eterna es ya, cuando alguien muere o se produce en el llamado día del juicio final. Ah, perdón, esa es una pregunta al final. Cuando alguien muere o se produce en el llamado día del juicio final. No lo termino de entender. No sé si entendí mal la cosa, pero la imagen de juicio final es el final de la historia, el final del camino. Pero en realidad el paso se da personalmente en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que dar cuenta del testimonio de la vida en la fe en el tiempo. Y ahí aparece lo martirial, lo testimonial. Ahí aparece lo que hoy podemos llamar una vida vivida en coherencia, de ahí la importancia. De hecho, en el texto varias veces aparece la lista de los vicios. Los vicios son justamente en los elencos paulinos, aquello que no puede tener en el tiempo aquel que va a vivir en la ciudad eterna. En el tiempo hay que vivir aquellos valores que serán perennes en la ciudad eterna. De ahí el tema central es el amor con todas sus manifestaciones, solidaridad, servicio, cercanía, compromiso, y todo eso cuesta martirio. Amar cuesta, y si no cuesta, no amamos. El verdadero amor cuesta. El verdadero amor es aprender a morir al egoísmo, a la autorreferencia, al egocentrismo, al propio cálculo, y eso nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos. El amor nos saca de ese autoencierro, y ese es el juicio de Dios. ¿No estamos iluminados en la luz del amor o estamos en la oscuridad de nuestra autorreferencia? Eso es lo que llamamos el juicio personal, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo nos encontrará Dios cuando nos vayamos? Hay un canto italiano que me gusta mucho que cantan a los muertos el día del entierro. Cuando yo golpearé la puerta tuya, Señor, dice, ¿no? Tendré tanta gente para perdonar y tanta gente para que me perdone. Hermosísimo. Porque todos nosotros de alguna manera tenemos que perdonar, pero también muchos nos tienen que perdonar a nosotros. Porque todos de alguna manera, si queriendo o no queriendo, nos herimos unos con otros o hacemos cosas sin darnos cuenta que hieren a los otros. Entonces el final de la vida es el gran perdón, el perdón del amor. Solo el que ama, perdona. Y solo el que perdona aprendió a amar. Ahí está el eje central. Sin perdón no hay amor. Ahí está la gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo tradicional ortodoxo, sobre todo, donde para ellos la memoria no es perdón, la memoria es memoria que se cobra lo que aconteció. En el cristiano, en cambio, la memoria va unida al perdón. La memoria no anula lo que aconteció, pero aprende a perdonar en el amor. Ahí está la diferencia de la memoria cristiana a la memoria, digamos, del judaísmo ortodoxo. La memoria es justicia, se dice, pero la justicia humana es muy limitada frente a la lectura profunda de la historia. Y ahí está un poco el concepto de memoria, ¿no? Al que el cristiano está llamado. Hagan esto en memoria mía. Y la memoria de Jesús es una memoria de misericordia, no es una memoria de castigo, es una memoria de amor. Muere por nosotros. Dice el credo, Propter nostram salutem, por nuestra salvación. Bien, vamos adelante porque ya se nos va el tiempo y yo tengo el tiempo siempre muy cortadito, porque como soy párroco tengo bautismo ahora enseguida. Bien, hacemos un giro rápido del texto, ¿puede ser? ¿Les parece? Sí, adelante, Bien. adelante, Miguel Ángel. Bien,
El relato sobre la nueva creación, ahí está, ¿no? Primera parte, uno del 21.1 al 22.5, abarca toda esta unidad que decíamos, ¿no es cierto? Y es la declaración solemne sobre el comienzo de la nueva creación y que describe como la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esta esperanza se está simbolizada en Isaías 65 y en la segunda carta de Pedro 3.13, fíjense, ¿no? Siempre los textos van juntos, tenemos que tener en cuenta la confrontación. Es una lectura cristiana del texto judaico, siempre es así. La nueva creación es el mar, que viene superada a las fuerzas caóticas. Y lo interesante es que la nueva Jerusalén desciende del cielo, viene del ámbito divino. No es lo humano que salva a lo humano, es el Dios humanizado que viene a salvar lo humano. Esto es interesantísimo. No somos nosotros que vamos a Dios, es Dios que baja a nosotros. Es Dios que desciende a nuestra historia para transformar nuestra historia y reconducirla a su cauce original. Por ahí va la cuestión. Las palabras decisivas en el Dios creador que se vuelve el Dios recreador. He aquí que hago nuevo todo, hago nueva toda la realidad. Dios evoca de diversos motivos la tradición israelita y aparece lo nuevo, evocando justamente que todo será nuevo. Luego aparecen 8 vicios de dimensión personal que evoca el catálogo de los vicios de San Pablo, ¿no? Para indicar por los vicios aquello que me aleja de esa ciudad toda nueva. En la nueva ciudad no puede haber espacios para los vicios. Los vicios son de la ciudad vieja. Luego viene la descripción de la nueva Jerusalén, del versículo 10 al capítulo 22:5. Y entra en una gran descripción. Es una Jerusalén restaurada, y tiene como texto Ezequiel 40, 48. Pero mientras que Ezequiel quiere la restauración material del templo, acá es la restauración de otro templo, que no es material, es el templo de la comunión profunda con Dios. Dios es el templo, Él es el templo. Porque ¿qué es el templo? El espacio de lo sagrado, el espacio de la santidad. El templo es el que contenía la presencia de Dios. Por eso es importante para Jerusalén. El judaísmo de hoy, ortodoxo, ¿qué drama tiene? Que no tienen templo. Al no tener templo, carecen de la presencia de la santidad de Dios. En realidad el judaísmo no tiene una liturgia hoy, tiene una paraliturgia. Fíjense que el judaísmo tiene rabinos que son como catequistas, no tienen sacerdotes. Los rabinos no son sacerdotes, el rabino es el maestro. Es una especie de lo que nosotros llamaríamos un catequista profesional, un teólogo. Los grandes rabinos son como los grandes teólogos, pero no son sacerdotes, porque no hay templo. La ausencia del templo es la ausencia de lo sagrado, la ausencia de la presencia. Por eso muchos judíos de los ortodoxos defienden tanto el Moriano, el Monte Santo en Jerusalén, y muchos quisieran volver a construir el templo. Ahora sería un dramón, porque construir el templo implicaría cuestiones imposibles hoy, pero ellos quisieran, porque el templo es, cuando en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios estará presente en todos los pueblos, y para todos los pueblos, en todos los que habitan la ciudad. Esta es la diferencia, ¿no? La Jerusalén antigua sentada en un monte, la Nueva Jerusalén también en un monte grande y elevado. Fíjense en la metáfora, ¿cierto? Los 12 apóstoles del Cordero con los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Las 4 puertas que indican los 4 puntos cardinales. Y el cubo, la forma de cubo que es la forma del templo, fíjense, del santuario. Toda la nueva ciudad será el santuario. Por lo tanto, no habrá profano ni sagrado. Todos estaremos ahí adentro. Es la gran novedad de la Nueva Jerusalén, que no tiene santuario porque toda ella está llena de la presencia viva de Dios. Y esto es el tema central. La descripción de la ciudad convierte a la Nueva Jerusalén en un nuevo paraíso terrenal, regado por las aguas de vida y árboles de vida, y el libro de la vida donde vienen inscritos los salvados por Dios. La conclusión del escrito es una declaración solemne sobre el carácter y autoridad del texto, que es muy importante, ¿no es cierto? Tenemos lo alternado permanente, en el que en el libro se caracteriza con toda claridad como esta característica profética. Es más profético en el lenguaje, aunque no en su contenido. Por lo que se declara que el que habla parece ser Dios mismo, aunque quizás podría tratarse a veces del Mesías. Y hay una expresión importante, no selle, significa no guarde. El sello significa lo que está oculto.
Abrir el libro de los sellos es una imagen para decir abrir lo que está guardado en la caja secreta. Es como que hay secretos que son los que se abren. Al abrir los sellos, al abrir el libro, es decir, se abren los secretos, se comunican los secretos, lo que está oculto. Por eso Apocalipsis, se revela lo oculto, ¿no es cierto? Y es una declaración, vuelve otra vez en la 1 Corintios 16, 22, con el catálogo de vicios personales que deben ser superados. Hay una expresión que habla de los perros que no podrán habitar en la ciudad. Perro se refería aquí a los que viven el mal, porque se consideraba al perro un animal impuro. Al revés de nosotros, que consideramos a los perros casi personas, ellos al contrario, el perro era considerado un animal impuro que había que tenerlo lejos. Por eso dice, los perros no entrarán en la ciudad. Es decir, los que no son impuros, y no asocien impuro a Freud y a lo sexual. Impuro significa no tener la trascendencia, no tener la pureza espiritual frente a Dios. Porque a veces confundimos el término puro de pureza con lo sexual. No, nada que ver. Pureza es lo auténtico, el sincero, el que no tiene doblez, el que es una persona coherente. Ese es el puro. No es el que no tiene problema freudiano. Porque a mí me preocupa mucho, porque siempre que hablamos de pureza, enseguida pensamos en Freud. Enseguida pensamos en el sexo, nada que ver. Pureza o impureza acá es autenticidad, transparencia, sinceridad, honestidad. Ese es el puro, el que es honesto, el que es transparente, el que es sincero. Como dice Jesús a Natanael, he aquí un hombre sin doblez, he aquí un hombre auténtico. Bueno, ese es el puro, el que no tiene doblez, el que es sincero, el que se juega con coherencia y el que lucha por estos valores, ¿no es cierto? Y luego viene aplicado, ¿no es cierto?, con 3 nombres al Mesías: raíz de David, descendencia de David o estrella del amanecer, lucero de la mañana. Y la novia es la comunidad mesiánica, hermosísima. Es la novia y la mujer que se contrapone a Babilonia, la otra mujer. La mujer como imagen de esposa, Dios como imagen del esposo. Detrás de todo está el tema del amor. Porque ¿qué es el matrimonio sino expresión de comunión de amor? ¿Qué es la iglesia sino un matrimonio de amor entre Dios y la historia y Dios? Por eso es la novia, engalanada. Solo que las joyas de la novia son las virtudes. Las joyas de la novia no serán oro, piedras preciosas, esmeralda, o tela, no. Las joyas de la novia son sus virtudes. La humildad, la prudencia, la generosidad, la solidaridad, el amor, la atención. Estas son las joyas que engalanan a la esposa, a la novia que el esposo viene a buscar. ¿Para llevarla a dónde? Al encuentro profundo del vínculo de amor, la comunión. ¿Qué es el verdadero matrimonio cristiano? Una comunión de amor. La iglesia está llamada a esa experiencia de comunión de amor. Ahí viene la cuestión, ¿no es cierto? La novia es esa comunidad mesiánica, es la iglesia. Es la iglesia en la que de alguna manera tiene la misión de incluir a todos los pueblos. Porque todos los pueblos son parte de esta iglesia. Todos los pueblos son parte de esta novia, de esta esposa que Dios ama. Dios ama toda la historia humana. Y eso es interesante. Esta es la rotura con Israel. ¿Cuál es el gran drama de Israel? Creerse que son los únicos amados. Al ser elegidos, creen que son los únicos. No entendieron que fueron elegidos pedagógicamente para conducir toda la historia al encuentro con Dios. Ellos creyeron que se quedaban Dios solo con ellos. Por eso el texto habla de todos los pueblos en plural. No, también los cristianos, la iglesia está llamada a todos los pueblos. Todos los pueblos están llamados a ser parte de esta esposa, parte de esta iglesia, parte de esta comunidad, parte de la novia, del esposo, del novio que viene. Y finalmente el grito: ven Señor Jesús. Es el deseo de la esposa que llegue el esposo. Es una esposa enamorada que sabe que hasta que no llegue el esposo está esperando con dolores, con tristezas, con incomprensiones, a veces con crisis profundas. En medio de la crisis, ven esposo, ven Señor, ven que te necesitamos, ven que te esperamos. Ese sentido, el clamor profundo, ¿no? Hay una gran discusión si Maranatá es ven Señor Jesús o Señor Jesús, ven. Hay una gran discusión si es un imperativo o si es un exhortativo, porque Maranatá es en arameo, no es hebreo, ¿no? Y hay una gran discusión entre los biblistas si es el imperativo o el exhortativo, si es Señor Jesús, ven, o ven Señor Jesús, ¿no? Es decir, si es una aclamación de expectativa o si es una orden imperativa, ¿no? Ahí discuten los biblistas. Pero bueno, de una forma o de la otra es el deseo que el reino se realice
y se realiza a través de nosotros. Yo concluiría diciéndoles, nosotros hacemos posible el reino en la medida que lo testimoniamos en la vida personal y comunitaria, y en la medida que nuestras comunidades testimonian el camino a la Jerusalén del cielo. Cuando nos reunimos en comunidad, leemos el Apocalipsis para preguntarnos, ¿caminamos en el camino de la Jerusalén del cielo? ¿Nos vestimos las túnicas de los mártires y de las vírgenes? ¿Vivimos realmente esta pureza de coherencia de vida? Y ahí entonces vamos a encontrar la respuesta de lo que no tenemos y de lo que nos falta, para ponernos las joyas que como novia aún a lo mejor no la hemos puesto, o a lo mejor la teníamos y la guardamos en el ropero. Bueno, saquémosla del ropero y volvamos a ponerla. Bien, yo concluiría acá. No sé si les... Muchísimas gracias, Okay. Miguel Ángel. Seguramente habrá algunas preguntas de algunas compañeras o compañeros. Vos sabés que un biblista, colega tuyo, Sandro Galassi, Sí. nos había hablado cuando presentó una estructura general de lectura de este versículo 11 como mensaje central, y acá, claro, mirá vos como frutilla de la torta, vos venís a decirnos que en definitiva el Apocalipsis no nos resuelve los problemas, porque el injusto sigue cometiendo injusticia, el manchado sigue manchándose, y el justo debe seguir practicando la justicia. Lo interesante es que el justo sale fortalecido por la reafirmación de su fe, y recién Ana María nos decía que ella va a renovar, estuvo una consagrada recién siguiéndonos hasta hace un ratito, que dejó porque se va a renovar los votos. Y vos nos terminás invitando a que no solo los religiosos renueven los votos, casi que podríamos hacer renovación de promesas matrimoniales, digo, algunos de nosotros por acá. Vos fíjate que la iglesia en esta orden del Maranatá, en cada Pascua, ¿qué nos invita? A renovar el compromiso bautismal. Esa renovación del compromiso bautismal de la Pascua tiene que ver con esto, con estar cada día más preparados como esposa a la venida del esposo, a reafirmar y testimoniar nuestra fe, a que creemos en la esperanza y caminamos con él hacia la meta final. Tiene que ver con eso, sí, sí. El bautismo es la gran consagración, que después tiene distintas formas, pero la consagración es el bautismo. Aún nosotros sacerdotes, San Agustín lo decía claramente, cristiano con ustedes, obispo para ustedes. Primero cristianos con ustedes. Primero es el bautismo que nos consagra a todos. Y dentro del bautismo distintos servicios. Matrimonio, sacerdocio, vida con... Son distintos servicios dentro del bautismo. La esposa tiene brazos, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene corazón. La esposa tiene muchos órganos. Cada uno cumple una función, pero es una sola la esposa. Y la esposa tiene un solo esposo que le da sentido. El cordero en la luz del amanecer. Entonces, por ahí va la cuestión. Insisto, es interesante lo que decía Juan Carlos, porque el Apocalipsis no es un determinismo, no nos toca la libertad ni la responsabilidad. Al contrario, es una provocación para hacer un ejercicio maduro y auténtico de la libertad en la responsabilidad que nos da el haber tenido el don de la fe. Estoy pensando, me haces acordar mucho a cuando pienso en dos frases. Una frase vieja que ahora nos causa gracia, que es estar reducido al estado laical. Reducido, así, uno se siente chiquitito, ¿viste? Sí. Encogido en el estado laical, y parece que los otros estados serían los plenos. Y me haces acordar mucho al documento de Puebla cuando dice la gran vocación del laico es el orden, la transformación y evangelización del orden político. Claro. Y el documento de Aparecida, que para mí es el más luminoso de todos, que habla de discípulos y misioneros para la vida y vida plena. Es el corazón de Aparecida. Discípulos y misioneros para la vida, y eso vale para todo, que el Papa lo asume en la sinodalidad. La sinodalidad es una iglesia, una esposa, toda ella es discípula y misionera para la vida y la vida plena. La sinodalidad es cuidado con esos
muros que levantamos entre clericalismo, vida consagrada, esos muros que levantamos, pero que no tienen nada que ver con la Jerusalén. En la Jerusalén no hay muros, ¿vieron? No hay ningún muro ni templo. Hay comunión de vida y distintos espacios donde cada uno tendrá su lugar. Por ahí va la cosa. El Apocalipsis nos llama a esta, es la provocación a responder a esto. No hay un determinismo, no es esto que va a pasar, no, no. Es cómo vivimos lo que estamos viviendo, cómo tenemos que pasar lo que estamos pasando. Es una llamada al presente desde la focalización del camino del reino futuro. Bueno, yo los dejo acá. Dime. Digo, casi que podríamos decir que fue un pequeño retiro espiritual de 1 hora. Muchas gracias, querido Miguel Ángel. El año pasado nos dejaste con las ganas porque no sé qué problemita tuvimos. Se cortó me quedé sin línea. Ese sábado cortaron la línea porque estaban poniendo las líneas a los colegios de la zona rural y entonces cortaron la línea del internet, justo ese día. Sí, sí. Justo ese. ¿Viste? Ahí el diablo mete la cola, pero no se sale con la suya a la larga. Miguel Ángel, hermano, muchísimas, pero muchísimas gracias en nombre de todas y de todos. Nosotros ahora, mientras ya te liberamos para que vos vayas a acompañar a los hermanos de la comunidad de Olta, mandales un abrazo grandote desde todos los lugares que estamos hoy reunidos aquí. Algún día volveremos a darles un abrazo en serio allá. Esperamos vernos pronto. Y nosotros nos quedamos ahora haciendo una pequeña oración con una música de cierre, dejando sedimentar un poco y después ya nos despedimos. Muy bien. Una cosita más antes que se nos vaya el padre. Si nos quiere dejar algún contacto o lugar, si tiene publicada material suyo en internet o demás, ¿dónde puede la gente conocer, digamos? Mira, yo tengo un pecado que nadie me perdona, que nunca publiqué un solo libro que lo publicó Claretianas en el Cefit, porque me lo sacaron grabándome, nunca publiqué nada, es el gran pecado mío. Espero antes de que el Señor me llame y encontrarme con Él poder publicar algo, pero no tengo publicaciones, no, es mi gran... Hoy estuve con el obispo esta mañana y justamente el obispo me decía lo mismo. Sí, digo, Monseñor, todo el mundo me reprocha que nunca publiqué nada. Hay algunas cosas pero que publicaron a espalda mía, o porque me grabaron, o porque me tomaron y publicaron, pero no, yo nunca, yo digo, no sentí la vocación de escribir, sentí sí la vocación de estudiar, de enseñar, de acompañar, y me siento feliz, y sigo haciéndolo. Pero no siento como que Dios no me pide que escriba, no, eso no me lo da. No, bueno, otras personas tomaron sus dichos y lo publicaron entonces. Eso iba a proponer, o sea, si nosotros te desgrabamos, ¿vos después lo firmás? Bueno, sí, si me lo mandan, no hay problema. Sí, dale, hacemos así. Muy bien. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Barbie, vos nos dirigís ahora en el momento de cierre. Ahora con gusto sí, los invitamos a que se queden unos minutitos más, así hacemos una oración personal junto con un tema musical. Para la gente nueva que nos acompaña desde ahora, la idea de estos minutitos de cierre es dejar que el Espíritu haga eco en nuestro corazón, en nuestra mente, de las ideas más fuertes, más provocativas a las que Dios nos invita. Gracias, Bárbara. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan.
vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Muchas gracias, Barbie. Gracias a la gente de la parroquia Santa Cruz, a las comunidades. Allá estoy viendo